Territorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias. Estamos disfrutando el lugar de bendición. Este es un lugar profético que Elías vio en visión. Yo conozco las promesas que Dios tiene para mí. El ángel de Jesucristo me lo ha revelado hoy. Gracias por la bendición en Puerto Rico, el Caribe y la América Latina. Gracias por la bendición en Puerto Rico, el Caribe y la América Latina. Bienaventurados son los que pueden escuchar la profecía apocalíptica que sale de este lugar. Bienaventurados son los que pueden escuchar la profecía apocalíptica que sale de este lugar. Gracias por la bendición en Puerto Rico, el Caribe y la América Latina. Gracias por la bendición en Puerto Rico, el Caribe y la América Latina. Bienaventurados son los que pueden escuchar la profecía apocalíptica que sale de este lugar. Bienaventurados son los que pueden escuchar la profecía apocalíptica que sale de este lugar. Gracias por la bendición en Puerto Rico, el Caribe y la América Latina. Gracias por la bendición en Puerto Rico, el Caribe y la América Latina. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias.
Ahora tenemos el templo o tabernáculo que construyó Moisés, tenemos el templo o tabernáculo que construyó el rey Salomón, pero ahora recuerden que en el templo donde Dios mora, ahí está su nombre. Y el ángel de Jehová o ángel del pacto, que es el verbo, ese cuerpo teofánico de Dios, ahí mora Dios, por lo tanto su nombre está allí. Ese es un templo de la sexta dimensión, un hombre de la sexta dimensión como templo de morada de Dios, y por eso su nombre está allí. Y luego, cuando el verbo se hizo carne en medio del pueblo hebreo, San Juan capítulo 1 verso 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora el verbo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, donde está Dios manifestado y donde está su nombre, ahora se crea un cuerpo de carne en el vientre de María y nace en Belén de Judea. Y luego que creció y Juan el Bautista comenzó a predicar y a preparar al pueblo para la venida, la primera venida de Cristo, Jesús vino a él y le pidió a Juan que lo bautizara. Así que vino a ser uno de los discípulos de Juan el Bautista, uno de los discípulos del precursor. Uno de los discípulos del precursor fue el cumplimiento de la promesa mesiánica. Ahora tengan eso en sus mentes y en sus corazones. Uno de los discípulos de los creyentes en el precursor fue el precursado. No podía ser de otra forma. No puede aparecer uno, el precursor, predicando algo y luego el precursado a aparecer por otro lugar predicando otra cosa. Tiene que estar en armonía. Tiene que primero el precursado ser un creyente en el precursor y luego el Espíritu de Dios que está en el precursado o en el precursor se manifiesta en toda su plenitud en el precursado. Ahora vean cómo el precursor decía que después de él vendría otro, un varón, el cual los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y dijo que era mayor que él, porque el precursado es mayor siempre que el precursor. El precursor es un mensajero, un profeta de una edad, de la última edad, que corresponde a la iglesia hebrea, que fue Juan el Bautista. Fue el profeta mensajero de la séptima edad de la iglesia hebrea bajo la ley. Y luego el precursado es el profeta mensajero de la edad de la piedra angular de aquel tiempo, porque él mismo es esa piedra angular, la piedra que los edificadores desecharon. Por lo tanto, su edad tiene que ser la edad de la piedra angular. Y vean ustedes cómo en la venida del precursado que Juan ansiaba que vendría, cuando apareció y fue bautizado por Juan, Juan no lo conocía, pero cuando vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, al ver los cielos abiertos, vio que descendió sobre Jesús el Espíritu Santo, y Juan dio testimonio diciendo: el que me mandó a bautizar me dijo, sobre aquel que tú veas el Espíritu Santo descender en forma de paloma y permanecer sobre él, ese es él. Y ahora la columna de fuego, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, entró a su templo humano llamado Jesús. Y ahí tenemos el templo humano que usó en esta dimensión terrenal para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, y por eso allí estaba el nombre de redención de Dios para llevar a cabo la obra de redención. Jesús significa Salvador. Es Josué o Joshua en hebreo, o Yeshua en hebreo, y significa Salvador o Redentor. Ahora, hubo antes de Jesús muchas personas que tuvieron ese nombre. También Josué tuvo ese nombre, porque el mismo nombre Josué es Salvador o Redentor. Es el mismo nombre de Jesús, pero en hebreo. Josué o Joshua es en hebreo y Jesús es en griego y en otros idiomas. Ahora vean ustedes cómo
Para el español, Jesús es Joshua o Josué. Ahora podemos ver que, aunque estuvo en Josué, ese nombre, y en muchas otras personas, en Jesús estuvo y era ungido con el Espíritu Santo en toda su plenitud. O sea que el ungido con el Espíritu Santo en toda su plenitud para llevar a cabo la obra de redención de la cruz del Calvario tenía que llamarse del nombre que Josué tenía, porque significaba Salvador o Redentor, y Josué significa Jesús. Y Josué fue el que llevó al pueblo a la tierra prometida. Redención o redimir significa volver al lugar de origen. Y Josué colocó el pueblo al otro lado del Jordán, en la tierra prometida, y le repartió la tierra al pueblo hebreo. O sea, los colocó de nuevo en el lugar de donde ellos habían salido en el tiempo de José, cuando hubo hambre en el territorio de Canaán. Se fueron a Egipto, pero Cristo, el ángel del pacto, que es Jesucristo, encontramos que luego los trajo de regreso a su tierra, libertándolos por medio de Moisés, y luego pasándolos al otro lado del Jordán a través del profeta y mensajero Josué, que fue siervo, servidor, ministro de Moisés. Vean que el que colocó el pueblo hebreo en la tierra prometida, le estableció allí sus territorios, al otro lado del Jordán, le repartió la tierra, fue Josué. Moisés no sabía quién era aquel que Dios enviaría con él, pero Dios le dijo a Moisés luego que era Josué. Ahora Josué no se llamaba Josué, sino que se llamaba Oseas, hijo de Nun. Y Moisés le cambió el nombre, le dio un nuevo nombre, y con ese nuevo nombre, que significaba Jehová Salvador, Jehová Redentor, llevó el pueblo al otro lado del Jordán. Y ahora Juan el Bautista habló de uno que vendría después de él, y cuando llegó se llamaba Jesús, y era, según la carne, primo de Juan, porque María y Elizabeth eran familia. Y ahora vean cómo se quedó todo entre familia, como también entre Moisés y Josué, todo se quedó entre familia. Se quedó entre familia porque ambos eran hijos de Israel, del pueblo hebreo, aunque de tribus diferentes. Moisés era de la tribu de Leví y Josué era de la tribu de Efraín, y la tribu de Efraín es la tribu que tiene la bendición de la primogenitura, porque esa es una de las partes de la doble porción de tribu que Dios le dio a José. La otra parte de porción de tribu fue la de Manasés, porque la primogenitura tiene una doble porción. Y ahora encontramos que Juan el Bautista, vean ustedes, era de la descendencia de Aarón o de los levitas, o sea, de la tribu de Leví. Pero Jesucristo aparece como descendiente de la tribu de Judá. Y ahora, para el día postrero, Dios ha prometido la venida del precursor de la segunda venida de Cristo. Y para los que lo quieran recibir, él es el reverendo William Branham, el cual vino, trajo su mensaje, preparó el pueblo para la venida del Señor y ya se fue, pero quedó su mensaje, y Dios le dijo a él que su mensaje introduciría la segunda venida de Cristo.
porque el mensaje y el mensajero son la misma cosa. Hablando Juan el Bautista, su mensaje fue que presentó a Cristo. O sea que en el mensaje de Juan estaba la presentación del Mesías. Y en el mensaje del precursor de la segunda venida de Cristo está la presentación del Mesías para su segunda venida. Y ahora, para el día postrero, así como el nombre eterno de Dios para redención fue manifestado, y el nombre de Dios de redención lo encontramos en la manifestación del ángel del pacto, del Verbo en carne humana, en aquel joven carpintero de Nazaret. Por eso Jesús podía decir: yo he venido en nombre de mi Padre. Y también él dijo en otra ocasión: Padre, santifica tu nombre, o glorifica tu nombre. San Juan capítulo 12, eso es por el verso 20. Vamos a verlo, tenemos aquí en la Biblia. Verso 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo ha glorificado en su primera venida y lo glorificará también en su segunda venida. Porque donde esté el ángel del pacto, el ángel de Jehová, ahí estará el nombre eterno de Dios. Porque el nombre de Dios está en el templo llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová, ese hombre de la sexta dimensión, el cual es el mismo Dios en su cuerpo teofánico, el cual creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y también nos dice, hablándonos del Verbo: y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por Él fueron hechas, o sea, creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan capítulo 1, verso 1 al 18. Pueden leerlo en sus hogares. Y ahora, para el día postrero, tenemos en el libro del Apocalipsis la promesa de la venida del Verbo, la promesa de la venida del jinete del caballo blanco, de Apocalipsis 19, verso 11 al 21. Eso es la venida del Señor, la venida del ángel del pacto, del ángel de Jehová. Y ahora, para el día postrero, tendremos de nuevo la manifestación del nombre eterno de Dios. Ahora vamos a ver algo muy importante para que así puedan comprender con más claridad todo este programa divino que nos trae la bendición de Dios. Porque dice Dios al profeta Moisés, y el profeta Moisés le dice a Aarón: así bendecirás a los hijos de Israel. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y para su segunda venida, Cristo, el ángel del pacto, viene con su rostro como el sol resplandeciendo. Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En Oseas tenemos la promesa de la venida del Señor al pueblo hebreo en el capítulo 6, verso 1 al 6. Y Jehová alce su rostro y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pues el pueblo hebreo, aunque su ciudad Jerusalén significa ciudad de paz, es el lugar donde siempre hay guerras, hay problemas. Pero Dios pondrá paz sobre Jerusalén y sobre todo el pueblo hebreo. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Para la bendición del pueblo hebreo,
el nombre de Dios tiene que ser hablado, colocado sobre el pueblo hebreo. Y eso será para este tiempo final, en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, en donde será colocado el nombre de Dios sobre el pueblo hebreo. Por eso es que dice Apocalipsis capítulo 14, verso 1 en adelante, acerca de esos 144,000 que es el Israel espiritual, que es llamado y juntado por el ministerio del ángel que viene con el sello del Dios vivo. Dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Fue colocado el nombre de nuestro Padre Celestial, el nombre eterno de Dios, y nombre del Cordero, nombre nuevo de Jesucristo, sobre esos 144,000, sobre la frente de ellos. O sea, ellos obtuvieron la revelación divina en sus almas y en sus mentes, y así conocieron el nombre eterno de Dios, la revelación de ese nombre. ¿Por qué? Porque el ángel que viene con el sello del Dios vivo, que es el Espíritu Santo, el ángel del pacto dentro de él manifestado, ese ángel del pacto tiene el nombre eterno de Dios. Y en la manifestación de ese ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el que tiene el nombre eterno de Dios, dijo Dios: no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Y ahora en la manifestación del ángel del pacto, del ángel de Jehová, en el día postrero, manifestará ese nombre. ¿Y ahora dónde lo manifestará? En su templo. Ahora tenemos que comprender lo que es el templo de Dios. Vamos a ver 7 cosas importantes que representan el templo de Dios y que son el templo de Dios. Israel como nación. En medio de Israel estaba el nombre de Dios, porque estaba el ángel del pacto. Israel como nación está formado en la misma forma que Moisés construyó el templo de Dios. Y Israel terrenal representa al Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, y la iglesia del Señor Jesucristo es el templo espiritual del Señor Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios?, dice San Pablo en su carta a los Corintios, primera de Corintios capítulo 13, verso 16, y primera de Corintios capítulo 6, verso 19, dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Ahora, vean ustedes la iglesia del Señor Jesucristo como templo de Dios, y cada uno de nosotros como templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y ahora, Jerusalén es templo de Dios, y Jerusalén representa también a la iglesia del Señor Jesucristo, porque la Jerusalén terrenal representa la Jerusalén celestial, la iglesia del Señor Jesucristo, que es el templo de Dios espiritual, lugar de morada de Dios en Espíritu Santo. Vean, en Hebreos capítulo 12, verso 22 en adelante, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y en Gálatas capítulo 4 también nos habla San Pablo y nos dice, vamos a ver si encontramos capítulo 4, verso 22 en adelante, dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí y el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es un monte, es el monte Sinaí en Arabia, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, la terrenal, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas de la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, o sea, de la Jerusalén celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 21 también Dios nos dice, verso 2 en adelante, dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y luego encontramos en el verso 9 de este mismo capítulo 21 que dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. La desposada, la esposa del Cordero, la iglesia del Señor Jesucristo. Ella es la que morará en la tierra, porque ella es la Jerusalén celestial a la cual nosotros pertenecemos. Hemos escuchado al Dr. William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.